La sorpresiva salida del mayor general Hernando Garzón Rey, ejecutada por orden directa del presidente Gustavo Petro el 10 de septiembre de 2025, marcó un episodio que remeció los cimientos de la institucionalidad castrense en Colombia y abrió un nuevo capítulo de debate sobre la transparencia en la fuerza pública. El oficial, condecorado en múltiples ocasiones a lo largo de su carrera, fue retirado de manera inmediata del servicio activo tras la aparición de indicios que lo vinculaban con redes del narcotráfico y con actividades relacionadas con el cultivo de hoja de coca. La medida presidencial no solo sacudió las altas esferas militares, sino que también revivió antiguos cuestionamientos sobre la vulnerabilidad de las estructuras castrenses frente a la infiltración de economías ilegales. El anuncio se hizo público a través de un mensaje del mandatario en su cuenta oficial de X, en el que confirmó que los elementos probatorios y las denuncias recabadas fueron enviados a la Fiscalía General de la Nación con el fin de iniciar una investigación judicial que determine la responsabilidad penal o disciplinaria del general destituido. Hasta el momento de su salida, Hernando Garzón Rey ocupaba el cargo de Inspector General del Comando General de las Fuerzas Militares, una posición clave encargada de velar por la supervisión y el control interno dentro de la institución, lo que hace que la acusación en su contra tenga un impacto mucho mayor debido a la naturaleza de sus funciones. El retiro forzado de un oficial de tan alto rango y trayectoria ha generado una tormenta política y mediática, ya que no es común que un presidente actúe de manera tan drástica frente a un general en servicio activo, y menos aún cuando éste ocupaba una de las posiciones de mayor relevancia en la estructura de mando. Para muchos, la decisión de Petro es un mensaje claro sobre su intención de depurar las Fuerzas Armadas y enviar un aviso a quienes, desde dentro de la institución, pudieran estar involucrados en actividades ilegales. Sin embargo, también existen voces críticas que señalan que esta medida podría responder a motivaciones políticas o a tensiones internas entre el gobierno y las cúpulas militares, un aspecto que no se puede pasar por alto dada la compleja relación histórica entre el poder civil y el poder castrense en Colombia. Lo cierto es que, más allá de las interpretaciones políticas, la salida de Garzón Rey pone sobre la mesa un tema delicado: el alcance de las redes del narcotráfico en los sectores de poder del país y la dificultad de erradicar esa influencia incluso en instituciones tan estrictas como las fuerzas militares. La trayectoria de Hernando Garzón Rey es un elemento clave para entender el impacto de su destitución. Durante décadas, el mayor general construyó una carrera marcada por ascensos constantes, participación en operaciones de gran envergadura contra grupos insurgentes y bandas criminales, así como un historial de condecoraciones otorgadas tanto por la institución como por gobiernos anteriores. Su perfil era el de un militar disciplinado, con experiencia en zonas de conflicto y con una imagen sólida ante la opinión pública. Esa misma trayectoria, que lo había consolidado como una figura de referencia en la fuerza pública, hace que las acusaciones en su contra resulten todavía más sorprendentes y generen un efecto de desconcierto entre quienes lo veían como un pilar de la integridad militar. No es un secreto que en varias ocasiones se le mencionó como un candidato posible para ocupar la jefatura máxima de las fuerzas militares, lo cual incrementa el nivel de impacto que produce su caída repentina. El contexto en el que se produce esta decisión presidencial también debe tenerse en cuenta. Colombia sigue enfrentando enormes desafíos relacionados con el narcotráfico, el crimen organizado y la presencia de grupos armados ilegales que financian sus actividades mediante el control de cultivos ilícitos. En ese escenario, cualquier sospecha de vínculos entre altos mandos militares y estas estructuras representa una amenaza directa para la seguridad nacional y para la confianza ciudadana en las instituciones. Petro ha insistido desde el inicio de su mandato en que la lucha contra la corrupción y la depuración de la fuerza pública son pilares de su política de gobierno, y el retiro de Garzón Rey parece enmarcarse en esa lógica. La remisión del caso a la Fiscalía busca precisamente dar garantías de que el proceso será llevado por la justicia ordinaria y no quedará oculto tras los muros de la institución militar. Los efectos inmediatos de la destitución han sido múltiples. En el interior de las fuerzas militares, la noticia cayó como un balde de agua fría. Oficiales de diferentes rangos expresaron en privado su preocupación por lo que consideran un golpe a la moral institucional, ya que un inspector general tiene como misión principal garantizar la transparencia, prevenir actos de corrupción y supervisar el cumplimiento de la disciplina interna. Que esa figura esté ahora señalada por vínculos con el narcotráfico representa un duro revés simbólico. En el ámbito político, la oposición ha utilizado el caso para cuestionar la capacidad del gobierno de mantener la cohesión en las Fuerzas Armadas y ha advertido sobre el riesgo de una fractura entre la presidencia y la cúpula militar. Por su parte, sectores cercanos al oficialismo han defendido la decisión de Petro como una muestra de autoridad y como una acción necesaria para preservar la legitimidad de la institución castrense. En los medios de comunicación y en la opinión pública, la historia ha generado un intenso debate. Muchos ciudadanos se preguntan hasta qué punto las fuerzas militares han sido permeadas por las redes ilegales y qué tan profundo es el problema.
La narrativa de que Colombia ha librado una lucha sin tregua contra el narcotráfico durante décadas se contrasta con la percepción de que estas organizaciones aún tienen capacidad de infiltrarse en las estructuras de poder. En ese sentido, el caso Garzón Rey actúa como un espejo que refleja las debilidades de un Estado que, pese a los esfuerzos, todavía enfrenta enormes dificultades para blindar a sus instituciones frente a las tentaciones del dinero ilícito. El hecho de que un oficial en un cargo tan estratégico sea señalado por esas conexiones abre la puerta a un escrutinio mayor sobre otros mandos y sobre la efectividad de los mecanismos de control interno que supuestamente existen para evitar estas situaciones. Otro aspecto que se ha puesto en discusión es el impacto internacional del caso. Colombia es un aliado clave de Estados Unidos en la lucha contra las drogas y ha recibido durante años apoyo financiero y logístico para combatir el narcotráfico. La noticia de que un general de alto rango pudiera estar involucrado en actividades ilícitas no pasa desapercibida para Washington ni para otros socios internacionales que han respaldado las políticas antidrogas del país. Analistas en política internacional han advertido que este episodio podría debilitar la imagen de Colombia como un socio confiable en materia de seguridad y que incluso podría afectar la cooperación en programas estratégicos. Sin embargo, también hay quienes consideran que la decisión de Petro de destituir de inmediato al oficial y remitir el caso a la Fiscalía es una señal de que el Estado colombiano está dispuesto a actuar con firmeza, lo cual podría tener el efecto contrario, reforzar la confianza en que se están tomando medidas serias contra la corrupción interna. El caso de Garzón Rey no se puede analizar de manera aislada. En el pasado, otros altos mandos militares también han sido objeto de cuestionamientos por supuestos vínculos con grupos ilegales, aunque pocos de esos casos han derivado en destituciones tan rápidas y categóricas. La historia reciente muestra que, cuando se trata de oficiales de alto rango, las investigaciones suelen dilatarse y los procesos rara vez llegan a sentencias firmes. Este precedente marca, por lo tanto, un cambio de enfoque en el manejo de situaciones de este tipo. Para algunos sectores, se trata de un avance hacia la rendición de cuentas y hacia la consolidación de un control civil más efectivo sobre las Fuerzas Armadas, algo que históricamente ha sido un desafío en Colombia. A pesar de la contundencia de la medida presidencial, persisten dudas e interrogantes. No se han revelado en detalle cuáles son los indicios que sustentan las acusaciones contra Garzón Rey ni el alcance real de sus supuestos vínculos con redes narcotraficantes. La falta de información concreta ha llevado a que circulen diversas versiones y especulaciones, algunas de las cuales apuntan a posibles pugnas internas dentro de las fuerzas militares o intentos de desprestigiar a ciertos oficiales para abrir paso a otros en la cadena de mando. Estas teorías, aunque carecen de pruebas, encuentran terreno fértil en un país acostumbrado a ver cómo los intereses políticos y las luchas de poder se entrelazan con los temas de seguridad y defensa. En cualquier caso, la trayectoria de Garzón Rey, que lo había convertido en un referente dentro de las fuerzas militares, contrasta de manera dramática con el final abrupto de su carrera. Lo que hasta hace poco parecía ser un camino hacia los más altos honores de la institución se transformó en un escenario de sospechas y cuestionamientos que lo dejan en el centro de un proceso judicial y mediático complejo. Su nombre, que durante años estuvo asociado a operaciones exitosas y al cumplimiento del deber, ahora se encuentra ligado a uno de los episodios más controversiales de los últimos tiempos en la historia reciente de las Fuerzas Armadas colombianas. Lo que ocurra en adelante dependerá de la investigación de la Fiscalía, que tendrá la tarea de esclarecer si los señalamientos contra el general destituido tienen fundamento o si, por el contrario, se trata de acusaciones sin sustento. La opinión pública seguirá atenta, y el gobierno de Petro deberá manejar con cautela las repercusiones de este caso, que toca fibras sensibles en la relación entre el poder civil y el poder militar, así como en la percepción de legitimidad de la lucha contra el narcotráfico. En cualquier escenario, lo cierto es que la salida de Hernando Garzón Rey marca un hito en la manera en que se abordan las denuncias contra altos oficiales y plantea nuevos retos para la consolidación de una fuerza pública íntegra, transparente y confiable ante los ciudadanos. Si quieres mantenerte informado sobre este y otros temas de gran relevancia para Colombia y el mundo, te invito a suscribirte a este canal y dejar tu comentario con tu opinión sobre la destitución del general Hernando Garzón Rey y sus implicaciones en el futuro de las fuerzas militares del país. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.